Muy buenos días, son las 11 de la mañana, 27 minutos del día lunes 20 de mayo de 2019. El juzgado quinto penal de circuito especializado con función de conocimiento de Bogotá se constituye en audiencia para culminar el presente trámite, incluso con la lectura de la sentencia en el radicado 11-001-60.100 2018 00100-00, número interno 2018-00-216. A continuación, y para registro se identifican las partes. Señor fiscal, buenos días. Su señoría, muy buenos días a usted y todos presentes en esta audiencia pública. Mi nombre es Carlos Roberto Izquierdo Ortegón, fiscal primero especializado, adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales con sede en esta ciudad, en la diagonal 22, número 5201, edificio F, segundo piso. Señor defensor. Señor juez, muy buenos días. Un saludo extensivo a todas y cada una de las personas presentes en esta diligencia. Quien le habla, Carlos Alejandro Toro Prieto, acudo a esta diligencia como defensor contractual del ciudadano Raúl Gutiérrez Sánchez. Muchísimas gracias. Mi nombre es Raúl Gutiérrez Sánchez, ciudadano cubano, número de pasaporte B67 7889. Muy bien, muchísimas gracias. Con las partes presentes, el juzgado declara legalmente instalada la continuación de la audiencia. Muy bien, corresponde ese estrado judicial una vez culminado con la práctica de pruebas y presentados los alegatos finales, el anuncio del sentido del fallo. En este caso, el juzgado debe indicar que frente al delito de terrorismo en la modalidad de tentativa, la sentencia será absolutoria. Y con relación al delito de concierto para delinquir agravado, la sentencia igualmente será de carácter absolutoria. En tal virtud, a partir de la fecha, se le librará la respectiva orden de libertad a favor del señor Raúl Gutiérrez Sánchez. Lo anterior porque estimamos que, si bien es cierto, se tratan de conductas punibles extremadamente graves y repudiables por la sociedad y por supuesto por el mundo entero, pero en este caso particular y concreto, luego de practicar todas las pruebas que se decretaron en audiencia preparatoria, concluimos que la Fiscalía General de la Nación no logró infirmar ese principio constitucional de presunción de inocencia. No se cumplió dentro del presente asunto la exigencia constitucional y legal en torno a la demostración no solamente de la materialidad, sino de la responsabilidad penal del señor Raúl Gutiérrez Sánchez. Existen algunas categorías jurídicas que deben acreditarse para poder edificar una sentencia de carácter condenatoria, y en este caso, a partir de las pruebas válidamente incorporadas al juicio oral, no encontramos satisfechas esas exigencias legales, ese estándar probatorio suficiente para afectar con una sentencia de semejante naturaleza en contra del señor Gutiérrez Sánchez. Por lo demás, en detalle haremos mención en la sentencia que a continuación nos permitimos dar lectura. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado con Función de Conocimiento, Bogotá, Distrito Capital, 20 de mayo de 2019. Asunto a tratar. Concluido el juicio oral, corresponde a este estrado judicial dictar sentencia en el caso seguido contra Raúl Gutiérrez Sánchez por los delitos de tentativa de terrorismo y concierto para delinquir agravado. Hechos jurídicamente relevantes. De acuerdo a los hechos jurídicamente propuestos por la Fiscalía, desde por lo menos el mes de diciembre de 2017 y hasta el 14 de marzo de 2018, fecha de captura del procesado, el señor Raúl Gutiérrez Sánchez se comunicó a través de redes sociales como Telegram y WhatsApp con un grupo denominado Califato, integrado por sujetos de nacionalidad libia al parecer, como Maki Muhammad y Siwat Tawit, que presuntamente predican el Islam y con quienes interactuaba para coordinar la realización de diversos atentados terroristas en el territorio nacional, entre ellos contra funcionarios de la Embajada Americana, así como contra figuras de la vida política nacional como Gustavo Francisco Petro Urrego y Rodrigo Londoño Echeverry o Timoleón Jiménez alias Timochenko. De las publicaciones efectuadas en su cuenta de Twitter por Raúl Gutiérrez Sánchez, se develó su intención de hacer parte del islamismo radical con vinculación con grupos de Al Qaeda y el Estado Islámico ISIS, por sus siglas en inglés,
argumentando un desacuerdo contra el establecimiento del, comillas, nuevo orden mundial. Identificación e individualización del procesado. Raúl Gutiérrez Sánchez, identificado con cédula de extranjería temporal 387977, pasaporte canadiense B677282, nació el 7 de junio de 1972 en La Habana, Cuba, hijo de Raúl Gutiérrez Rivero y Rosario Sánchez Dedner, estado civil casado, grado de instrucción universitarios. Como señales particulares presenta tatuaje en el antebrazo derecho, entre comillas, THAI. Actuación procesal. El 13 de marzo de 2018, el Juzgado 46 Penal Municipal con Función de Control de Garantía de Bogotá, por petición de la Fiscalía, libró orden de captura contra Raúl Gutiérrez Sánchez. Entre el 14 y 15 de marzo siguiente, ante el Juzgado 45 de la misma especialidad, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de la captura, formulación de la imputación y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión. Como el procesado no se allanó a los cargos, el 10 de julio del 2018 se presentó el respectivo escrito de acusación que fue asignado por reparto a este despacho judicial. El pasado 5 de septiembre se realizó la audiencia de formulación de la acusación. El 4 de diciembre se desarrolló la audiencia preparatoria, mientras que el juicio oral se verificó durante las sesiones del 28 de enero, 15 de febrero, 13 y 27 de marzo de 2019 y concluye el día de hoy con la lectura de la presente sentencia. Juicio oral, alegato de las partes. La Fiscalía indicó que a través de las pruebas allegadas al juicio oral pudo probar más allá de toda duda razonable que Raúl Gutiérrez Sánchez es responsable de la conducta punible de concierto para delinquir agravado que trata los incisos 2 y 3 del artículo 340 del Código Penal, por lo cual solicitó del juzgado la emisión de una sentencia de condena, mientras que en el caso del delito de terrorismo, en la modalidad de tentativa, contenido en los artículos 27 y 343 del Código Penal, reclamó la expedición de una sentencia absolutoria ante la inexistencia de prueba que diera cuenta de la iniciación de actos terroristas. Respecto a lo primero, adujo que desde mediados del año 2017 Raúl Gutiérrez Sánchez empezó un proceso de radicalización de sus creencias, para lo cual, además de incurrir en otros punibles como falsedad y tráfico de migrantes, buscó personas afines a sus dogmas espirituales, de manera que a finales de ese año, vía correo de mensajería instantánea, encontró un grupo de interlocutores a quienes les propuso realizar atentados en contra de funcionarios americanos, tanto en la ciudad de Bogotá como en otros lugares del continente. Manifestó que de parte de sus contactos obtuvo incentivos e instrucciones para la preparación de detonantes y explosivos, lo que según adujo fue probado a través de información extraída del celular del procesado. Además, precisó que Raúl Gutiérrez Sánchez buscaba obtener recursos económicos para la ejecución de los actos criminales proyectados para marzo de 2018, pero que finalmente fueron frustrados ante la captura efectuada por la fuerza pública. Seguidamente desestimó el testimonio del procesado al resaltar que fue él mismo quien acudió ante los miembros de los grupos radicales para acceder a información privilegiada para realizar actos terroristas y por el contrario refirió que se trataba de atentados terroristas reales por motivos políticos y religiosos y no de un mero timador como pretende alegar la defensa, pues en ellos existió acuerdo expreso de voluntades independientemente de que tuviera o no la capacidad de efectuar los atentados señalados. Afirmó que la personalidad solitaria del procesado, así como la falta de arraigo en la comunidad y la ausencia de relaciones familiares, determinaron en el acusado la comisión de delitos bajo la denominación de, entre comillas, lobo solitario, cierro comillas, por lo cual reiteró el pedimento de condena solamente por el delito de concierto para delinquir, pues respecto de la otra conducta punible reclamó sentencia absolutoria. Representación de víctimas. La representante del doctor Gustavo Petro Urrego manifestó la inexistencia de pruebas que revelaran acciones atentatorias en contra de su representado y que tampoco existe evidencia de la intención de perpetrar algún acto en su contra. Defensa técnica. Por su parte, la bancada de la defensa destacó que el pensamiento no puede ser juzgado y que a través del mismo acervo probatorio de la Fiscalía no se concluyó la existencia de alguna acción finalista dirigida a atentar contra bienes jurídicamente tutelados ni elementos objetivos que develaran el dolo de parte del procesado. En igual sentido, resaltó que el señor Raúl Gutiérrez Sánchez no es un radical islámico y que las pruebas obtenidas mediante mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram resultan contradictorias y absurdas, pues estima impensable atentar contra lugares cercanos a la Embajada de los Estados Unidos con tan solo $200 y de lo cual cuestionó el hecho de no haberse presentado ningún elemento probatorio. Alegó que el mero acopio o la recepción de información para la elaboración de artefactos explosivos resulta insignificante frente a la falta de cualquier acto ejecutivo,
lo que motivó justamente que la Fiscalía solicitara la absolución por el delito de terrorismo, que igualmente irradia e impacta el delito de concierto para delinquir. Máxime que a su juicio se acude a teorías peligrosistas al hacer referencia a su personalidad solitaria y a la falta de arraigo para exigir condena, cuando el procedimiento de registro y allanamiento practicado en la morada del procesado no se halló ninguna evidencia que indicara la preparación de actos delictivos por los que se le acusa. Llamó la atención que la Fiscalía hiciera alusión a delitos diferentes a los endilgados en este asunto, como la falsedad de documentos y el tráfico de migrantes, motivo por el cual no era del caso traerlos a colación, con lo cual destacó la modificación indebida del núcleo fáctico endilgado desde la audiencia de formulación de la imputación. También cuestionó la ausencia de pruebas que dieran cuenta de la supuesta judicialización de los interlocutores del procesado en lugares como Argentina y España, alegando por tal motivo la carencia de elementos suasorios que corroborara la afirmación de los funcionarios de la Policía Judicial. Adicionalmente, censuró el conocimiento de los policiales investigadores en este caso acerca del terrorismo de carácter religioso y radical. En el mismo sentido, reclamó la incoherencia en cuanto a los supuestos atentados a perpetrar por el acusado, al hacer referencia a atentados terroristas, tanto a la embajada americana como a la embajada cubana, lo que a la luz de las reglas de la experiencia señaló no tendría sentido, menos frente a la falta de descripción circunstancial de los mismos por parte del ente acusador. Finalmente, aseguró que su prohijado es una persona mentirosa compulsiva, que se denomina a sí mismo como estafador, empero que ello no es óbice para considerarlo como terrorista, y puntualizó que la subsistencia de Raúl Gutiérrez Sánchez depende de su ex esposa y que no ha tenido contacto alguno con explosivos ni tiene la capacidad para atentar contra persona alguna en el territorio nacional, motivo por los cuales deprecó la absolución de Raúl Gutiérrez Sánchez por los 2 cargos endilgados por el ente acusador. Raúl Gutiérrez Sánchez. En ejercicio del derecho a la defensa material, el acusado alegó la creación de grupos islámicos terroristas por parte del gobierno americano y manifestó estar trastornado por el abandono de su familia, de lo cual la Fiscalía hizo un show mediático para obtener su condena, sin existencia de pruebas en su contra. Finalmente, por el trámite del presente proceso, pidió perdón a la sociedad y solicitó su absolución. Consideraciones del juzgado. Conforme a los artículos 7 y 381 de la Ley 906 de 2004, para proferir sentencia de condena, se debe tener el conocimiento más allá de toda duda acerca de la materialidad de la conducta punible y de la responsabilidad penal del procesado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio oral. Tal cual se anunciará al momento del sentido del fallo, el juzgado emitirá una sentencia absolutoria a favor de Raúl Gutiérrez Sánchez por los punibles de concierto para delinquir agravado y terrorismo tentado. De la conducta punible de terrorismo en la modalidad de tentativa. En relación con este delito, consagrado en el artículo 343 del Código Penal, señalar que de forma específica el tipo penal dispone, comillas, el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, puntos suspensivos, cierro comillas. Al tenor de lo dispuesto, resulta pertinente aclarar lo correspondiente a los aspectos que estructuran la tipicidad objetiva de la conducta punible y que son requeridos de forma concurrente para la condena del procesado. Conforme ha sido expresado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que el punible de terrorismo se concrete, es necesario que el sujeto activo, comillas, realice una de las conductas alternativas, provocar o mantener en zozobra o terror a la población o parte de ella. 2. Lo cual debe lograr a través de actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices. Y 3. Utilizando para ese fin medios que tengan la capacidad de causar daños. Es así como esta conducta punible instantánea de resultado objetivo también es de peligro real, pues demanda el empleo de esos medios potencialmente dañinos a fin de obtener la finalidad propuesta. Esto es causar pánico en la comunidad, a condición de que los actos desplegados generen peligro a las personas o bienes mencionados en el tipo. Esta es una cita que se hace de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, radicados 40401 de 2014, 40252 de 2013, 38250 de 2012. En ese sentido,
Se exige que además de la ejecución de uno de los verbos rectores, la población en efecto se inserta en un estado de zozobra que corresponda a una situación de intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego o terror, referido al miedo, pánico, temor, pavor o susto, circunstancias que deben encontrarse acreditadas para darse por configurar la tipicidad del delito en comento. Ello también fue reiterado en la sentencia 40401 de 2014. Y aunque no se exige para la configuración del punible una lesión efectiva a la vida o a la integridad personal, sí se demanda la real puesta en peligro del bien jurídico de la seguridad pública, que necesariamente debe involucrar actos ejecutivos. Para conseguir tal finalidad, como es exigida por el tipo penal, se hace necesario el uso de medios capaces e idóneos de causar estragos, de modo que sin una articulación de aquellos actos con los referidos medios y la consecución de la provocación o mantenimiento del estado de zozobra o terror de la población, no se configura el referido tipo penal. De acuerdo con ello, la Fiscalía General de la Nación en el subyúdice endilgó a Raúl Gutiérrez Sánchez el cargo de terrorismo bajo el dispositivo amplificador del tipo referido a la tentativa, describe en el artículo 27 del Código Penal que, comillas, supone un comportamiento doloso que ha superado las fases del iter criminis correspondientes a la ideación y a la preparación del delito y que ha comenzado a ejecutarse, sin conseguir la última etapa de la consumación y desde luego, tanto menos su agotamiento. Esto último es una cita del radicado 50543 de 2018. Dicho elemento, que se analiza en cada caso concreto a través de la ponderación del plan del autor y de los actos socialmente adecuados para poner en peligro el bien jurídico, conforme se menciona en la sentencia 26630 del 2008 y 25974 de 2007, es la garantía constitucional que se da al procesado de no ser juzgado por lo que es o lo que piensa, como postulado proscrito del derecho penal de autor, sino únicamente por lo que hace, entre paréntesis, derecho penal de acto, tal cual lo alegó la defensa, razón para colegir que los simples actos preparatorios en su generalidad son irrelevantes penalmente. Por ello, para que una conducta punible de esta naturaleza pueda ser punible, requiere de la materialización de actos ejecutivos, aunque no se dé su consumación, porque en la estructuración típica de los delitos, en el ordenamiento jurídico colombiano, está proscrita la responsabilidad por actos netamente preparatorios. Por contera, es sobre este elemento que gira la discusión jurídica planteada para el caso que ocupa la atención de este estrado judicial, pues del legajo probatorio no se vislumbra que los medios empleados por Raúl Gutiérrez Sánchez tuvieran la potencialidad para afectar la tranquilidad pública y causar zozobra o terror en la sociedad colombiana, ni que se haya ejecutado acción alguna para tal propósito. Veamos. De lo narrado por el intendente Carlos Armando Bejarano Ramírez, intendente jefe, investigador de la DIJÍN, se estableció que el día 12 de marzo del 2018 realizó allanamiento y registro al lugar de residencia de Raúl Gutiérrez Sánchez en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, en la que incautó un computador portátil marca Samsung, 2 celulares, una SIM card y documentos del procesado y su cónyuge. Sin embargo, al ser cuestionado por la defensa técnica acerca de la obtención de elementos, materiales probatorios o evidencia física sobre el presunto atentado a funcionarios de la Embajada Americana, armas o vestigio material que permitiera inferir que desde allí se fraguaba un plan terrorista, el testigo de cargo fue enfático en negar algún hallazgo en ese sentido, o que el lugar fuera utilizado para la comisión de algún atentado. De otra parte, en punto de la investigación efectuada por la Fiscalía General de la Nación, se tiene que el perito informático Arlan Erasmo Rivera Montes realizó el proceso de extracción y recopilación de información de los elementos encontrados en la diligencia reseñada, a través de los software diseñados para ello, reportando el hallazgo de conversaciones relevantes a la investigación del señor Raúl Gutiérrez Sánchez en las aplicaciones de mensajería instantánea Telegram, Imo y WhatsApp. Corolario de lo obtenido, el patrullero Francisco Rivas Méndez interpretó los audios y mensajes de las aplicaciones referidas, determinando en su criterio que el señor Raúl Gutiérrez Sánchez, a través de dicho medio de comunicación, procuró establecer contacto con personas alrededor del mundo con ideologías extremistas y que fue la persona que propuso la realización de un atentado en Argentina y contra algunos empleados en la Embajada de Estados Unidos de Bogotá, pues según indicó, iba contra el nuevo orbe mundial, el capitalismo, requiriendo de sus interlocutores conocimientos y aporte económico para la realización de dicho acto.
tal y como quedó plasmado en el informe del 21 de marzo del 2018, contenido de un DVD. Con la información recolectada se observan conversaciones en las cuales Raúl Gutiérrez Sánchez procura acercarse a miembros radicales del Islam, donde cambia su nombre de usuario a Raúl con WG, que bajo los hallazgos de la pesquisa se trata del nombre del procesado en idioma árabe. A propósito de esa información del 23 de diciembre del 2017, se tiene la conversación sostenida entre el acá encartado y un usuario de nombre Makin Muhammad, no identificado, con quien realiza afirmaciones como, comillas, quiero hacer historia. Mi mejor Navidad hubiese sido echarle a perder a infieles ese día, o yo ya quiero atacar, mano. Cierro comillas. Asimismo, en punto del presunto atentado, se reveló el siguiente diálogo. Y de manera concreta, resumo lo que cada uno manifestó. Makin Muhammad. ¿Pero dónde lo harás? Raúl. Un restaurante, puros empleados de USA en Basie. Raúl, mínimo 20. Makin Muhammad, ¿20 personas? Raúl, sí. Raúl, puros funcionarios. Makin Muhammad. Lo mejor que puedes hacer no es un chaleco bomba, sino una mochila, para más daño. Raúl, ¿cómo la armo? Eso quiero. Ideas. No manuales, por favor. Makin Muhammad. Mañana te explicaré cómo. Déjame traducir un par de tutoriales y detonadores. Y te lo digo. Raúl, alguien que me diga con su propia orientación. Ok. De lo anterior se observa con claridad la afirmación surtida por el ente acusador en la enunciación de la teoría del caso, pues no cabe duda de la intención de Raúl Gutiérrez Sánchez de acercarse a sujetos con su misma afinidad religiosa, según lo aseveró, y sostener diálogos relativos a acciones atentatorias. Resáltese que en conversación del 29 de enero de 2018 con su mismo interlocutor y de forma paralela, el usuario Siad Tawhid, el procesado, afirmó, comillas, conseguí C4 y dinamita, cierro comillas. Pero ¿quién podría asegurar y garantizar que, en efecto, tal aseveración en realidad correspondía a la realidad? Nadie. También llama la atención del despacho del hecho según el cual, en conversación con alias Siad Tawhid, vía Telegram, el 29 de enero de 2018, el procesado Gutiérrez Sánchez demostró su intención de realizar el atentado terrorista, incluso sacrificando su propia vida cuando indicó, comillas, me da lo mismo morir en la contienda, puntos suspensivos, cierra comillas. Y al ser interrogado por su interlocutor sobre si quería efectuar, entre comillas, un acto de martirio, cierra comillas, el acusado sin dudarlo contestó, comillas, por puntos suspensivos, por como veo la logística y situación, deberá ser martirio, cierra comillas. Contrario censo a la supuesta intención del ciudadano cubano por inmolarse y sacrificar su propia vida para atentar contra los empleados de la Embajada de los Estados Unidos, en otra conversación entre los mismos internautas, el señor Raúl Gutiérrez al parecer cambió de planes, cuando esbozó, comillas, quiero secuestrar y que la tele vaya, cierro comillas. Otra ambigüedad en el diálogo sostenido entre esas personas hace referencia a la preparación de la logística para llevar a cabo tan repudiable acto. Pues mientras en conversación del 29 de enero de 2018, el acusado relata que tiene C4 y dinamita, a renglón seguido escribió, comillas, no tengo nada aún, puntos suspensivos, cierra comillas. Posteriormente, en el diálogo del 5 de febrero, cuando Siad Tawhid le preguntó si ya tiene todos los elementos comprados, el señor Gutiérrez afirmó, comillas, así es, invertí todo lo que pude, cierro comillas. No obstante, más adelante el acusado reclamó el envío de 100, entre paréntesis, al parecer dólares, que según aseveró era para ir avanzando, entre comillas. Circunstancias que en nuestro criterio, lejos de ser verdaderos actos ejecutivos, se podría tratar de incipientes actos terroristas no punibles, pues ni siquiera se demostró la existencia de los explosivos mencionados, como tampoco la existencia de los interlocutores, su identidad, a cuál grupo o célula en realidad pertenecían cada uno de ellos. Tampoco se demostró el giro del dinero solicitado, su procedencia, ni la verdadera capacidad letal o destructiva de la que se alardeaba. Lo expuesto sirve para reprochar las afirmaciones desdeñosas y despectivas del acusado, pero que no se reputan como medios idóneos para la realización de actos terroristas en los términos como se encuentra señalado en la acusación.
Máxime, cuando en desarrollo de la diligencia de registro y allanamiento en la morada del procesado, no fue hallado ningún elemento con la capacidad de efectuar algún tipo de atentado. Se aúna la manifestación del propio investigador, cuando correspondió que no se constató que la afirmación hecha por Gutiérrez Sánchez en realidad estuviera revestida de veracidad. En igual sentido se concluye respecto de los supuestos documentos apócrifos, entre paréntesis pasaportes, pues se trató de una opinión personal del testigo Rivas Méndez con base en unas fotografías halladas en el celular del acusado sin soporte suasorio válido, como así lo admitió el mismo declarante ante pregunta de la defensa. Incluso, cuando fue contrainterrogado por el defensor de Raúl Gutiérrez sobre la existencia de información que estableciera algún atentado contra el señor Gustavo Petro y o alias Timochenko, el uniformado respondió no haber encontrado nada. Por el contrario, infirmó la tesis del señor fiscal delegado el hecho de que el patrullero Francisco Rivas Méndez, en redirecto, reconociera que lo consignado en el informe de policía judicial se trataba de apreciaciones personales, se reitera, sin sustento probatorio. Por su parte, el subintendente Steven Díaz González realizó el análisis de las imágenes, videos y archivos obtenidos del celular de Raúl Gutiérrez Sánchez, en los cuales, según su testimonio, obtuvo elementos explícitos de decapitaciones, preparación de artefactos explosivos y símbolos alusivos al Estado Islámico y al grupo Al-Qaeda, que compartía el acusado con terceras personas, no identificadas en este asunto, que en nuestro criterio jurídico no estructuran el tipo penal de terrorismo, como inicialmente fue reclamado por el titular de la acción penal. El informe detalla los elementos recopilados, como los tweets realizados por Raúl Gutiérrez Sánchez, en los que manifestaba su simpatía por la religión musulmana, el Estado Islámico y el rechazo por la cultura occidental, que denomina, comillas, el nuevo orden mundial, cierro comillas, entre otros aspectos, pero sin ninguna relevancia jurídico-penal. Y por el testimonio del subintendente William Salcedo Tole, última prueba de cargo, el ente acusador se limitó a efectuar pesquisas en torno al estatus migratorio del acusado, sin incidencia en cuanto al delito imputado, de donde se deriva que ante la inexistencia del estándar probatorio suficiente para condenar, la judicatura no tiene alternativa diferente que proferir una sentencia absolutoria por el delito de terrorismo en la modalidad de tentativa. En punto de los videos reproducidos durante la diligencia de juicio oral, es indudable su contenido violento en cuanto a la muestra de decapitaciones e incineraciones de personas, pero su existencia en el teléfono del acusado no resulta suficiente per se para la determinación de un verdadero acto ejecutivo orientado al terrorismo. Obsérvese que de los audios y videos compartidos con el sujeto de nacionalidad, al parecer argentina, pues ello no fue corroborado, el señor Raúl Gutiérrez Sánchez asiente ante la posibilidad de ejecutar una acción terrorista en el continente latinoamericano, como las cometidas por el Estado Islámico en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España, cuando incluso reitera su intención de hacerse musulmán y asimismo reclama la obtención de material publicitario y financiación para la comisión de los actos. Empero, más allá de sus simples afirmaciones, despectivas por demás, nada trasciende al plano de la realidad, o por lo menos en este asunto no fue probado. En efecto, se reprodujo el video número 7, en el que el hombre de nacionalidad argentina alude a una marcha por una de las principales vías de Buenos Aires, cuando arguyó que allí podrían realizarse atentados con vehículos en zigzag y luego detonarlos, como ocurrió en Niza, Londres y Barcelona, pero sin ninguna verificación de lo mencionado. Y si bien, como fue señalado por los agentes policiales, la información al parecer fue brindada por a las autoridades argentinas que permitió la captura de ese hombre, sin embargo, ello no fue probado en debida forma, y además porque la simple manifestación no activa automáticamente la responsabilidad penal de Raúl Gutiérrez Sánchez, menos en un delito a verificarse fuera del territorio nacional, lo cual eventualmente escaparía a la competencia por el factor territorial de este estrado judicial. Tampoco genera responsabilidad penal en cabeza del procesado la presencia de videos violentos extraídos del celular, rotulados como videos números 11, 13 y 17, en los que se observan acciones adelantadas por el Estado Islámico ISIS, pues se itera su contenido gráfico excesivamente violento y cruel, lo que denota es una posible empatía con ese grupo y desprecio por el sentido humano de parte del procesado, pero hasta allí ninguna acción ejecutiva para cometer atentados terroristas. Adicionalmente, resaltar que, contrario a lo afirmado por el subintendente acerca de la dificultad para hallar videos de esta categoría,
de público conocimiento que la información web reporta miles de videos contentivos de la misma información. Por ende, el simple hecho de tener acceso a ese material no constituye prueba de la efectiva elección al bien jurídico tutelado de la seguridad pública. En igual sentido, se presentaron los videos números 150 y 151 sobre la fabricación casera o hechiza de artefactos explosivos y el uso compartido de imágenes que, valga decir, las mismas expuestas en la revista Inspire, tales como la creación de granadas de mano o detonadores caseros, por lo que no puede afirmarse que su sola existencia sea material probatorio suficiente para la puesta en marcha de una conducta punible como la que se investiga. Estimamos que las simples conversaciones del procesado con terceras personas a través de redes sociales o el intercambio de material audiovisual con individuos no identificados ni judicializados en este asunto, por el cual se ilustra la manera de fabricar artefactos bélicos de forma artesanal sin ningún otro elemento material de prueba o evidencia física que lo corrobore, en criterio de este juzgado no constituye la conducta punible de terrorismo. Corresponde con lo anterior la manera como el procesado reiteró que su participación en los grupos Telegram y WhatsApp se orientó exclusivamente hacia la obtención de recursos económicos, sin que la Fiscalía General de la Nación hubiese podido probar ninguna otra situación diferente. Adicionalmente, alegó el acusado tener un trastorno de personalidad no probado en razón de su quiebra económica y la separación de su cónyuge, que lo motivó a buscar a través de Internet medios para la consecución de dinero para irse a los Estados Unidos o, en su defecto, legalizar su situación en Colombia. Empero, destáquese que las meras afirmaciones de su lealtad y confianza con los grupos islámicos no son suficientes para considerarlo como verdaderos actos ejecutivos del delito de terrorismo. Precisó el acusado que toda la información la recolectó de Internet y que a través de ciertas categorías pudo establecer contacto con miembros de grupos islámicos radicales, primero por chats grupales y luego en privado de manera individual, a quienes les pidió financiación, sin haber obtenido provecho personal, como en efecto se ratificó con la prueba allegada por la Fiscalía. En lo concerniente a los presuntos atentados a efectuarse en contra de Gustavo Petro Urrego y Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, el patrullero de la Policía Nacional Francisco Rivas negó categóricamente el descubrimiento de información que permitiera inferir la planeación y actos ejecutivos del mismo. Por el contrario, se reveló a partir de la información encontrada en un grupo de WhatsApp al que pertenecía Raúl Gutiérrez Sánchez, que en realidad se hizo referencia al senador Petro Urrego, pero en su defensa y promoción política. Coincidentemente con lo anterior, el relato de Raúl Gutiérrez Sánchez, que al respecto aseveró que su declaración es un medio radical, había sido producto de su actuar irresponsable, influenciado por un exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Pablo Hernán Sierra, a quien había conocido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, y quien presuntamente le había sugerido contactarse con la periodista Vicky Dávila a fin de hacer afirmaciones en contra de la ideología de derecha, es una cita textual, en Colombia, y reconocer su intención por atacar contra los hoy senadores con el propósito de conseguir beneficios financieros, administrativos y hasta judiciales. Circunstancias bajo las cuales, como lo admitió el aporado de la parte civil, no habrá prueba suficiente a través de la cual se infiera un presunto atentado contra Gustavo Petro Urrego y o Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, pues el legajo probatorio resulta ser incipiente, mínimo e inconducente para el establecimiento de un nexo causal. Frente a la situación migratoria de Raúl Gutiérrez Sánchez, este estrado judicial debe indicar que ello no se constituye por sí solo en prueba de su eventual condición terrorista. Pues si fuera así, hoy día millones de personas en el mundo entero, en similares condiciones al procesado, deberían ser catalogados como tal, cosa que no resulta ser cierta, motivo por el cual nos abstendremos de efectuar acotación adicional. Por contera, las pruebas practicadas en el juicio oral y a través de las cuales se pretendió desvirtuar la presunción de inocencia de Raúl Gutiérrez Sánchez frente a la comisión de la conducta punible de tentativa de terrorismo no satisfacen el umbral probatorio requerido por la ley para la condena por ese aspecto, ya que tal y como fue reiterado, para que pueda ser penado un comportamiento de esa índole debe por lo menos quedar en fase ejecutiva y no tratarse de meros actos preparatorios que ciertamente pusieran en peligro el bien jurídico tutelado, invadiendo de alguna manera su órbita de protección en concordancia con el principio de lesividad ausente en el sub iudice.
En resumen, el bien jurídico de la seguridad pública no se amenaza con la sola existencia de manifestaciones públicas o por medio de conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea, se itera, sino a través de verdaderos actos ejecutivos que no fueron probados en debida forma en este diligenciamiento. Ahora, sin perjuicio de la imposibilidad de establecer una consecuencia jurídico-penal por publicaciones y mensajes sostenidos por el procesado, se advierte que en virtud del artículo 221759 del decreto 1413 de 2017, es deber de los usuarios digitales velar por el uso de información y no participar directa o indirectamente en actividades que se vinculen a la difusión de contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología al terrorismo o en general contrarios a la ley o al orden público. Evento por el cual se le informa al señor Raúl Gutiérrez Sánchez que como usuario digital debe atender los deberes y obligaciones impuestas por la autoridad competente para el manejo de medios informáticos. En resumen, es factible que el señor Raúl Gutiérrez Sánchez, ciudadano cubano, en realidad haya tenido la intención de efectuar atentados terroristas en el suelo nacional. Empero, lamentablemente, a partir de la investigación que adelantó la Fiscalía, no se puede en esta oportunidad llegar a dicha conclusión por las razones ya citadas. Conteste con lo expuesto en párrafos anteriores. De igual manera resulta resaltar que ha sido el propio titular de la acción penal quien durante los alegatos de cierre reclamó la expedición de una sentencia absolutoria a favor de Raúl Gutiérrez Sánchez por el delito de terrorismo en la modalidad de tentativa, como así se procederá. En conclusión, ante la inexistencia de los elementos estructurales de la conducta punible de terrorismo en la modalidad de tentativa, bajo los parámetros de los artículos 27 y 343 del Código Penal, sin que la Fiscalía haya podido quebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia, no procede decisión diferente que decretar la absolución de Raúl Gutiérrez Sánchez. Del delito de concierto para delinquir agravado. Al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha señalado de forma específica los elementos requeridos para la configuración del precitado tipo penal, a saber, primero, la existencia de una organización que con carácter permanente tenga objetivo lesionar intereses o bienes jurídicos indeterminados o determinables. 2. Que los miembros de dicha organización lo sean en virtud de un acuerdo de voluntades que los une para alcanzar dicho objetivo. 3. Que la expectativa de la realización de las actividades que se proponen, sus miembros pongan en peligro o alteren la seguridad pública. Es un extracto de varios pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicado 5-11-42 del 2018, 5-17-73 del mismo año, 41-253 2014 y sentencias de constitucionalidad C-334 de 2017 y C-114 de 1997. Bajo tales postulados se ha especificado que se trata de un delito que no exige un resultado, sino la existencia de al menos un consenso de voluntades para la realización de delitos determinados o determinables en el marco de una organización criminal. Por ello, comillas, es suficiente para la configuración del tipo penal que la persona haya pertenecido o formado parte de la empresa criminal sin importar el momento en que se produjo su adhesión a la organización, sea al momento de su creación o mediante el asocio con posterioridad, y tampoco interesan los roles que desempeñan dentro de la misma. Esto último, extraído de una sentencia 5-11-42 de 2018. De hecho, se consuma el punible con el solo acuerdo de voluntades de quienes conforman la organización, tanto que sus partícipes son responsables y sancionados por el solo hecho de estar vinculados a la asociación, por lo que basta probar que la persona pertenece o perteneció a la agrupación criminal para que la acción delictiva pueda serle imputada. Aquí nos referimos a varios radicados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado sobre el particular, y esta es una cita que se extrae del radicado 35-116 del 24 de octubre del 2012, magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero, comillas. La asociación criminal propia del concierto fundamentalmente se caracteriza por el acuerdo para cometer delitos indeterminados y la decisión de que esa unión se prolongue en el tiempo, es decir, que tengan vocación de permanencia. Cuando el acuerdo es para consumar un delito, se está frente a un concurso de personas que obliga a acudir a las normas generales que regulan la autoría y la participación, para que según el grado de contribución en la ejecución de la conducta punible, se establezca la calidad en la que cada una de ellas responde penalmente.
De igual modo, la alta corporación en la sentencia del 25 de septiembre de 2013, radicado 4545, magistrada ponente la doctora María Rosario González Muñoz, señaló que no necesariamente el mero concurso de personas estructura el delito de concierto para delinquir, pues ello puede ser predicable de la coautoría, razón por la cual en esa decisión procedió a fijar el ámbito de las dos figuras, comillas, a fin de evitar que se viole el principio del non bis in idem al asumir indebidamente a los coautores de cualquier delito como sujetos activos del concierto para delinquir, cierro comillas. Para tal propósito, entre otros aspectos, adujo que en la coautoría material el acuerdo de voluntades entre varias personas se limita a la comisión de uno o varios delitos determinados y específicos, mientras en el concierto la finalidad es realizar punibles indeterminados aunque determinables, que en la coautoría material la intervención plural de personas es ocasional y en la concertación para delinquir se exige acuerdo de varias personas con vocación de permanencia en el tiempo para cometer delitos indeterminados aunque se conozca su especie. En ese mismo sentido también se puede consultar la sentencia 364-2018 radicado 5-11-42 del 21 de febrero de 2018, magistrada ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar. Para el caso que concita la atención del juzgado, los anteriores presupuestos establecidos en la ley y clarificados por vía jurisprudencial no se satisfacen en este caso, lo que conduce a la emisión de una sentencia absolutoria, como pasa a explicar. La Fiscalía General de la Nación en la audiencia de formulación de la imputación, de manera precisa y concreta, atribuyó al señor Raúl Gutiérrez Sánchez el delito de concierto para delinquir agravado que trata el artículo 340, incisos 2 y 3 del Código Penal, porque estimó que el procesado se concertó con terceras personas para cometer el delito de homicidio contra ciudadanos americanos, en procura de fortalecer organizaciones de extremismo religioso, además porque era la persona que fomentaba y promovía la comisión de esas actividades ilícitas. Esto se encuentra consignado en la audiencia de imputación del 14 de marzo del 2018, radicado, récord, 1 hora, 20 minutos, 5 segundos. Además, frente al delito de homicidio de ciudadanos americanos, ello necesariamente podría eventualmente derivarse de un solo atentado, referido al supuesto plan terrorista para atentar un grupo de comensales de esa nacionalidad en inmediaciones de la embajada, con los reparos probatorios ya indicados, que salvo mejor criterio para estos efectos, se resolvería por el concurso de personas para cometer un solo delito con posibilidad de pluralidad de víctimas. Lo anterior, porque ese solo hecho, esto es, la presunta intención terrorista contra aquellos empleados de la Embajada de Estados Unidos, donde incluso el acusado al parecer se ofreció como lavador de platos, desconoce la vocación de permanencia en el tiempo para cometer delitos indeterminados o determinables, y que tal como ha sido recordado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, cuando se trata de consumar un delito como acontece con el delito base imputado en este asunto, se estaría frente a un concurso de personas que necesariamente impone acudir a las normas generales que regulan la autoría y la participación. En otras palabras, el único atentado contra ciudadanos americanos en los términos como fue imputado al señor Raúl Gutiérrez Sánchez por el delito base o subyacente de concierto para delinquir agravado, desconoce y resulta ajeno a los elementos estructurales de ese delito. Se reitera, referido al hecho de que la asociación criminal propia del concierto fundamentalmente se caracteriza, comillas, por el acuerdo para cometer delitos indeterminados y la decisión de que esa unión se prolongue en el tiempo, es decir, que tengan vocación de permanencia. Conclusión a la que arriba el despacho, porque aunque en la audiencia de formulación de la acusación se modificó el delito de homicidio como delito base de concierto para delinquir por el de extorsión, refundiendo de alguna manera los elementos estructurales de cada una de estas conductas punibles, lo cierto es que concluyó el debate probatorio, no se puede inferir que en verdad existiera evidencia alguna de la comisión plural de actos de homicidio o atentados terroristas respecto a la embajada cubana o contra el entonces senador Gustavo Petro o el señor Rodrigo Londoño Echeverry, tal como quedó visto en precedencia. Lo anterior, de alguna manera, altera y modifica el núcleo fáctico de la imputación, pues en audiencia preliminar se indicó que el delito subyacente era el supuesto intento de homicidio contra ciudadanos americanos, por ese solo hecho tantas veces citados, mientras que la acusación, indistintamente y sin precisarlo, también se mencionan otros acontecimientos contra terceras personas por el delito de terrorismo, que se reitera, no fueron mencionados expresamente en la audiencia del 14 de marzo del 2018, sin que en virtud del principio de gradualidad se haya aportado pruebas adquiridas con posterioridad que eventualmente avalaran y posibilitaran la modificación realizada por la Fiscalía. Sobre el tema, recordar que los hechos jurídicamente relevantes son inmodificables, no así la calificación jurídica,
pero respetando la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal, advertimos que en el presente proceso no solamente se cambió indebidamente la calificación jurídica, sino que también faltó precisión en cuanto a la determinación del delito base o subyacente cuando se acuñó en audiencia preliminar el hecho de, comillas, fortalecer organizaciones de extremismo religioso, cierro comillas, pues el inciso segundo del artículo 340 del Código Penal literalmente no concibe esa forma alternativa de cometer dicho punible. Además, frente a la supuesta vinculación del acusado con grupos extremistas radicales como ISIS o Al-Qaeda, debemos elegir que a través de las pruebas surtidas en la diligencia de juicio oral, no se probó, más allá de toda duda razonable, la pertenencia de Raúl Gutiérrez Sánchez a una estructura criminal de esa naturaleza, pese a la insistencia del procesado, más aún cuando ni siquiera se tuvo noticia de quién en realidad eran sus interlocutores, como para dar por probado dicho hecho. Y si bien no se niega la existencia de grupos terroristas islámicos alrededor del mundo entero, lo cierto es que no se allegaron elementos suficientes que permitan vislumbrar, sin lugar a dudas, la adscripción del procesado a alguna de estas organizaciones delictivas, o la intención de cometer actos de esa índole en el territorio colombiano o en Argentina, como así se mencionó, máxime cuando existe información extraída de la misma prueba de cargo, y nos referimos al audio número 33, página 11771, del 18 de noviembre de 2017 a las 12:27:00 horas, según la cual al Estado Islámico no le interesaba realizar actos terroristas en estas latitudes. Esta es una conclusión suministrada por el funcionario de la Policía Nacional, Steven Díaz González, efectuada en la sesión de audiencia del juicio oral del 13 de marzo de 2019. Entonces, si existía algún ánimo para efectuar diversos actos terroristas con la finalidad de generar gran cantidad de bajas, no necesariamente surgió la idea de dichas organizaciones extremistas, sino de la mera maquinación del acusado, independientemente de los fines que anhelaba o la veracidad de sus intenciones, lo que desdibuja el delito de concierto para delinquir agravado. Como bien fue relatado por la Fiscalía General de la Nación, Raúl Gutiérrez Sánchez, a través de la web y redes sociales, procuró su vinculación a organizaciones criminales que ejecutaron actos delictivos, en virtud de la supuesta radicalización de sus creencias. Primer ejemplo de ello fue en agosto de 2017, con su acercamiento al usuario de nombre Iraquí1953, a través de la red social Twitter, sin conseguir un interlocutor afín, pues del acervo probatorio se verificó que no obtuvo respuestas a sus comentarios a favor del islamismo. A pesar de ello, en diciembre de ese mismo año, Raúl Gutiérrez Sánchez retomó el seguimiento a cuentas oficiales y miembros de dicha ideología, hasta encontrar internautas que atendieron a sus comentarios, a quienes les hizo manifestaciones de su interés de pertenecer a organizaciones terroristas y la manera como él podía ejecutar acciones en contra de la embajada americana ubicada en Bogotá, evento que, como ya se ha dicho, no tuvo ninguna acción ejecutiva como tal, salvo las aseveraciones que hizo en los servicios de mensajería instantánea. Sobre tal acto, afirmó la Fiscalía que se concertaron voluntades para su realización, porque Raúl Gutiérrez Sánchez requirió a sus contactos conocimiento bélico y religioso para su accionar. No obstante, como se precisó en el acápite precedente, toda la información encontrada al respecto es de fácil acceso a través de la página web, y su consecución no revela adscripción a alguna estructura criminal. Asimismo, esa forma de proceder no necesariamente conlleva a la concertación plural de personas para cometer delitos, sino a una eventual asesoría para cometer un atentado terrorista por su propia cuenta y riesgo. Si bien es cierto la pertenencia a una organización religiosa radical no requiere una membresía adquirida por una militancia activa, por tener una naturaleza dinámica y de alcance internacional, también lo es que para el proceso penal debe acreditarse la forma en la cual el comportamiento del procesado en efecto se anexó al designio criminal de la estructura, aspecto que no fue probado por la Fiscalía, ya que ni siquiera se hizo una mínima afirmación acerca de cómo los grupos terroristas reclutan a sus militantes, o cómo el solo seguimiento a través de medios virtuales o las conversaciones del procesado lo hacían partícipe de estas, y en últimas tampoco se demostró la real y efectiva vinculación del acusado con alguno de los grupos extremistas mencionados. Incluso, la afirmación acerca de la participación de Raúl Gutiérrez Sánchez como lobo solitario, modalidad acuñada por el patrullero Francisco Rivas y el subintendente Steven González, a través de la cual un individuo decide atacar solo, en nuestro sentir, no es más que una mera apreciación personal de lo que pudo ser, ya que no se aportó medios probatorios con el poder suasorio de su demostración. En esa orientación se dirigen todas las conversaciones efectuadas por el procesado, tanto así que es él quien solicita ser instruido en temas religiosos para ser reconocido como musulmán a través de el ritual denominado Sahada,
así como en la confección artesanal de artefactos explosivos para supuestamente ejecutar acciones que surgen de su propia ideación, porque son los usuarios Siad Tawin y Makin Muhammad quienes no fueron debidamente identificados como integrantes de algunas de esas organizaciones que se pregona, los que le preguntan los detalles de lo que quiere hacer y cómo espera realizarlo. De ahí que no se pueda inferir que en verdad era un acuerdo de voluntades de varias personas para cometer delitos en forma constante, permanente y reiterada, esto es, con vocación de permanecer en el tiempo, lo que desvanece el pedimento de condena elevado por la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el audio número 30, enviado a través de Telegram, Gutiérrez Sánchez solicitó ser apoyado espiritual y moralmente para los presuntos actos que iba a perpetrar, anunciando que los actos que realice como hechos individuales o unilaterales los hará, comillas, en nombre de Alá y por Alá, cierro comillas. Aseveraciones que, contrario al planteamiento de la Fiscalía, resultan coincidentes con la teoría del caso de la defensa y la versión rendida por el procesado en el sentido de procurar engañar a sus interlocutores para procurarse recursos económicos, refiriéndose a sí mismo como musulmán, pero que no revela la pertenencia a alguna organización delincuencial. Aunque en diligencia de juicio oral se afirmó que por parte de las autoridades españolas y argentinas se había judicializado a los interlocutores de Raúl Gutiérrez Sánchez, no solo no se presentó prueba de ello, sino que no puede ser considerado como un hecho indicador de pertenencia a alguna de las organizaciones delictivas ya referidas, porque incluso, aunque el procesado tuviera algún grado de afinidad con las acciones delictivas de los grupos religiosos o por la religión islámica, ello en principio no sería judicializable ni sancionable en este asunto, acorde a los justos términos de la imputación y acusación. Tampoco se encuentra diseñado el proceso penal colombiano para sancionar penalmente a quienes a diario se limitan a tuitear y retuitear distintas circunstancias de la vida económica, política, social o religiosa, entre otras, pues de lo contrario, al no dudarlo, si ello fuera así, en la actualidad estarían privados de la libertad gran cantidad de dirigentes y personas de la vida pública. Salvo mejor criterio, pero estimo estrado judicial, que en este caso la Fiscalía General de la Nación, con los elementos materiales probatorios y evidencia física llegada al debate probatorio, no logró demostrar que el señor Raúl Gutiérrez Sánchez, en efecto, hiciera parte de una organización criminal en las condiciones ya descritas, pues las solas manifestaciones del procesado no derivan en la necesaria pertenencia a la misma. Ahora bien, sobre los eventuales punibles a realizar, como ha sido delimitado por el Honorable Consejo Superior, por la Honorable Corte Suprema de Justicia, tampoco fue probado por el ente acusador. A pesar de haberse allegado a conversaciones sostenidas entre el procesado y el usuario Siad Tawin del 29 de enero del 2018, en las cuales se manifiesta la voluntad de Gutiérrez Sánchez para cometer algún tipo de acción criminal y la supuesta exigencia de material explosivo, al ser indagado sobre qué tenía en el lugar del presunto ataque, el acusado contestó: no tengo nada aún, solo lo que te conté y localizado donde está el personal. Cierro comillas, es una cita textual. Incluso, de los supuestos actos a ejecutar a partir de las pruebas válidamente introducidas al juicio, existen contradicciones e incoherencias que impiden la estructuración del delito de concierto para delinquir, como por ejemplo, cuando Gutiérrez Sánchez, en diálogo del 3 de febrero de 2018, con la misma persona habla acerca del lugar al que asisten empleados de la Embajada Americana y de forma casi que inmediata hace alusión a otro lugar en nada coincidente con un sitio frecuentado por estudiantes universitarios. El mensaje enviado a través de Telegram el usuario Makin Muhammad, en el que se le interrogó acerca de si ya tenía todo pensado en relación al ataque en contra de funcionarios de la embajada, el procesado contestó, comillas, pensado y observado. Tengo el material, solo faltan las cosas, cierro comillas. Afirmaciones que resultan ambiguas y vagas y que no develan intención criminal alguna e idoneidad para la lesión a la seguridad pública. Y si hipotéticamente hablando se admitiera como válido, ello no sería una acción de alguna organización terrorista, sino un acto a ejecutar motu proprio, como lo revela la interlocución con esa misma persona cuando le pregunta, comillas, vos en concreto, ¿cómo querés atacar? Puntos suspensivos. ¿Y cómo piensas atacar? Puntos suspensivos. Entonces, ¿ya tenés todo planeado? Puntos suspensivos, cierro comillas. Además, señala el acusado en una de sus interlocuciones, comillas, ¿cuántos hermanos y ninguna ayuda? Cierro comillas. Y continúa, abro comillas. Lo hice, entre comillas, entre paréntesis, primera persona, cierro paréntesis, por resentimiento social más bien, cierro comillas. Adicionalmente, cuando refieren sobre la eventual ayuda logística, el interlocutor del acusado es quien asevera, comillas, pero parece que ya lo hiciste todo vos, cierro comillas. Obsérvese que aunque le preguntan al procesado si los supuestos actos terroristas los ejecutará solo,
Raúl Gutiérrez Sánchez afirmó, comillas, otro hermano me hará la vigilancia, cierro comillas, lo que sin duda hubiese sido corroborado con alguna otra conversación entre el procesado y su supuesto acompañante, hecho que no fue presentado por ninguno de los policiales a pesar de llegar el informe con todas las interceptaciones realizadas al teléfono del acusado. De los hechos debatidos en juicio oral debemos indicar que además de la forma confusa y dudosa como se presentaron los presuntos ataques a la embajada americana, también se hizo mención a posibles ataques a una zona de diversión en esta ciudad, frecuentada por universitarios, y el patrullero Francisco Rivas también refirió la comisión de delitos tales como la falsificación de documentos, el tráfico de migrantes, que valga decir no fueron atribuidos en la audiencia de formulación de la imputación, motivo por el cual, por resultar ajeno al tema de prueba, no se considerarán. De modo que, como fue advertido en la primera fase del fallo, no es dable condenar a un sujeto por la información obtenida de Internet y almacenada en su teléfono celular, ni por sus manifestaciones, que aunque sean reprochables social y moralmente, no lo hacen merecedor de sanción penal por la conducta punible de concierto para delinquir agravado, en los términos como se propuso la imputación y la acusación. En suma, de los hechos denunciados, las pruebas practicadas y la valoración de los indicios derivados de los presuntos fácticos tampoco se satisfacen los requisitos que estructuran el punible de concierto para delinquir, porque no concuerdan ni convergen en una única conclusión y por el contrario, sí avisuran dudas razonables tanto en la materialidad como en la responsabilidad de Raúl Gutiérrez Sánchez. En consecuencia de lo analizado, se absolverá a Raúl Gutiérrez Sánchez de los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo en la modalidad de tentativa dispuestos en los artículos 340, incisos 2 y 3 y artículos 27 y 343 del Código Penal, respectivamente. Consecuencia de lo anterior, este juzgado dispondrá la libertad inmediata del acusado, para lo cual se librará la orden correspondiente ante el director del establecimiento carcelario donde actualmente se encuentra privado de la libertad. Asimismo, se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares que se encuentren vigentes, la devolución de los elementos incautados al procesado y el archivo definitivo de las diligencias. Otras determinaciones. En firme esta sentencia y para los fines legales que estime pertinentes, por el Centro de Servicios se comunicará esta decisión a la Oficina de Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se librarán las comunicaciones que trata el artículo 166 de la Ley 906 de 2004. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, absolver al señor Raúl Gutiérrez Sánchez de condiciones civiles y personales conocidas en el presente trámite de los delitos de tentativa de terrorismo y concierto para delinquir agravado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, consecuentemente con la presente decisión, disponer la libertad inmediata del procesado. Tercero, ejecutoría esta sentencia por el Centro de Servicios, disponer el levantamiento de las medidas cautelares que se encuentran vigentes, la devolución de los elementos incautados al procesado, la comunicación mencionada en la cápite otras determinaciones y el archivo definitivo de las diligencias. Cuarto, informar del contenido de la misma a las autoridades mencionadas en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal. Contra esta determinación procede únicamente el recurso de apelación. Señor fiscal, interpone el recurso. Sí, señor, la Fiscalía interpone el recurso de apelación. La defensa. Conforme con su decisión, señor juez. Señor fiscal, ¿el recurso lo sustentará por escrito o de manera inmediata oralmente? No, lo hará por escrito, señoría. Bien, entonces, señor fiscal, a partir del día de mañana a las 8 de la mañana y por el término de 5 días, correrá traslado a la Fiscalía para la sustentación del disenso. Precluido dicho término, correrá igual lapso, esto es, otros 5 días, a favor de las demás partes intervinientes como no recurrentes para los fines que le estimen pertinentes, y al final este estrado judicial se pronunciará sobre la eventual concesión o no de la alzada. En los anteriores términos damos por concluida la presente audiencia. Se levanta la sesión 12:26 meridiano. Muchísimas gracias, buenas tardes, se pueden retirar.